Vamos a estar aquí en esta parte. Y vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos dirija. Padre, te damos las gracias por que nos permites poder abrir tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdad. Tu palabra, Señor, que ha sido conservada a lo largo de los siglos. Tantas guerras, tantas situaciones de conflicto en el mundo. Y hoy tenemos todavía tu palabra, traducida a muchos idiomas, y entre ellos el español. Y podemos leerla, y podemos atender tu consejo. Y tenemos la libertad aquí ahora en Australia de poder abrir, y poder alabarte y poder leer tu palabra. Oh Señor, qué privilegio nos das. Ahora, Señor, danos entendimiento. Dame entendimiento, Señor, para poder llevar a mis hermanos tu palabra. Guíame con humildad, Señor, y quita de mí lo que estorba, porque no quiero ser estorbo, Señor, de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, sea la que nos haga en nuestros corazones tomar decisiones sabias. Gracias, Señor, porque es tu consejo el que apreciamos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes durante este tiempo y nos esté librando de tentación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así que, antes de leer Romanos 11, quiero dejaros un pequeño repaso de lo que llevamos. ¿Os acordáis que el capítulo 9, 10 y 11, todos estos capítulos son dedicados a Israel? O sea, es como si estos capítulos los estudiáramos juntos. Son dedicados a Israel. Y os acordáis que Pablo, siendo israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, según la carne, tenía cierto dolor, cierta tristeza, porque muchos de sus paisanos, en su mayoría, habían rechazado el Evangelio de Cristo Jesús, habían rechazado a Jesús como el Mesías de Israel. Y esta gente tenía celo de Dios, pero no conforme a lo revelado. ¿Qué es lo que había sido revelado? La justicia de Dios por la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Esto es el Evangelio. El Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y ellos no creían esta realidad, ¿verdad? Ellos habían procurado establecer una justicia propia. El pueblo judío había creado una religión de formas, una justicia propia, basado en las tradiciones, basado en la ley escrita, en la ley oral, en las tradiciones de los sabios, y llegó el Mesías de Israel y ellos no pudieron reconocerlo en su mayoría, ¿verdad? Pero a Pablo se le ha revelado que esto tiene un propósito, que el propósito de que el pueblo judío esté cegado y no vea a Jesús como el Mesías de Israel tiene un propósito. La palabra de Dios no falla y todo tiene que cumplirse. Y dentro de este plan revelado, Dios había revelado ya hacía muchos siglos la ceguera de Israel, incluso antes de que ellos entraran en la tierra prometida. O sea que la ceguera en parte de Israel no ha sido algo esporádico, ¿verdad? Porque la ceguera de Israel tiene un propósito. El propósito es que el Mesías de Israel sea extendido al gentil, sea extendido a aquellos que no son de la descendencia literal de Jacob. Muchos de nosotros, yo no soy de la descendencia literal de Jacob, y el Evangelio ha sido extensible para mí, y yo creo que para ti también, por la ceguera de ellos, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir mirando un poquito ahora, un poco más adelante.
O sea que esto tampoco no es algo que ha surgido esporádico, no es algo que ha venido así, ¿verdad? No es algo que Dios tenía el plan A, falló el plan A y vino el plan B. No. Esto ya estaba escrito, esto ya estaba revelado, ¿verdad? Si os fijáis un poquito en el capítulo 10, antes de leer el capítulo 11, vamos a mirar este versículo que es importante. En Romanos capítulo 10, en el versículo 19, fijaros que lo que dice aquí, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os procuraré haceros con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Esto, fijaros, lo capta Pablo aquí, pero esto ya está en el libro de Deuteronomios. Antes de que el pueblo de Israel entrara a tomar posesión de la tierra, Dios ya le había dicho esto. Por eso en Deuteronomios, ahí lo tenemos en el proyector, en el capítulo 32, fijaros, antes de entrar a la tierra, dice, ellos me volvieron a celos con lo que no es Dios, hicieron ensañar con sus vanidades. Mira lo que dice aquí, y esto lo capta Pablo aquí. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Ya estaba eso ahí, ¿verdad? La provocación a celos. Sencillamente, ¿qué es esto de la provocación a celos? Vendrá un pueblo gentil, que serán verdaderos adoradores de Dios, de Yahweh, del Dios de Israel, y que la bendición del Dios de Israel estará sobre ellos, porque han creído en el Mesías que ellos rechazaron. ¿Nos damos cuenta? Y ese pueblo es el gentil que reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida y tuvo la bendición del Todopoderoso. Y por eso dice que los provocó a celos en este sentido. Y esto es algo que lo podemos mirar en la historia de cuando es predicado el Evangelio en el principio. ¿Os acordáis cuando Pablo en el libro de los Hechos, todo ese libro de los Hechos, en el capítulo 18, él está enteramente predicando solamente a los judíos la salvación en el Mesías de Israel, que es Jesús. Y estos llegan a un momento que no escuchan. Entonces Pablo de alguna forma, allá por la mitad del capítulo, dijo, bueno, ¿no queréis vosotros escuchar? Desde ahora me iré a los gentiles. En un principio el Evangelio era dado solo al judío, pero ellos estaban endurecidos. Y Pablo dice, desde ahora me voy a ir a los gentiles. Y hubo tremendas conversiones entre aquellos que no eran judíos. Y ahí nace el pueblo gentil, reconociendo a Jesús como Salvador. Pero ellos, teniendo celo de esto, dice que se juntaron los judíos en la ciudad de Corinto y de común acuerdo contra Pablo lo llevaron al tribunal con la acusación siguiente, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Contra qué ley? Contra la ley que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, por eso el pueblo es provocado a celos en este sentido. Dice, por un pueblo que no es pueblo. Y esto es algo interesante saberlo, en contraste con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que era un pueblo, el pueblo de Israel era un pueblo con una identidad nacional. Ellos habían sido sacados de Egipto, descendientes de una misma simiente. Todos eran hijos de Jacob, ¿verdad? Su identidad común era pueblo santo, sacados de Egipto. Tenían la adopción y tenían la gloria. Bueno, estos nuevos creyentes en Jesús no tenían una identidad nacional, ¿verdad? Común. Eso lo podemos ver aquí ahora mismo entre nosotros. Cada uno de nosotros es de diferente país, ¿sí o no? Tenía una identidad, pero todos
lo único que nos une es que el haber creído en el Mesías de Israel, en Jesús. Pero como pueblo, cada uno, argentino por un lado, español, colombiano, peruano, no hay una identidad común. En ese sentido, era un pueblo que no es pueblo en ese sentido, ¿verdad? Dice un pueblo insensato. Bueno, ¿en qué sentido es insensato? En el sentido de que no había una revelación para el mundo gentil. Para el mundo gentil no había pacto, no había promesas, no había patriarcas. Los patriarcas descienden de Israel, ¿verdad? No había Mesías prometido. Al español no se le prometió un Mesías, sino al judío, ¿verdad? Ni a ninguno de nuestras religiones, ¿verdad? Estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Pero ahora en Jesucristo nos dice 1 Pedro 2:10, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios y habéis alcanzado misericordia. Esa es la nueva posición del creyente en Cristo Jesús. Vosotros que no erais pueblo, en ese sentido, nosotros no teníamos promesas en nuestro pueblo de patriarcas ni de Mesías, ¿verdad? Era el pueblo de Israel. Bueno, pues ahora somos pueblo de Dios a través del Mesías. Bueno, entonces, ahora surge, y esto era algo que Isaías había hablado. Si fíjate en el versículo 20 del capítulo 10, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dice acerca de Israel: siempre estuve con los brazos abiertos. Nos damos cuenta, como ya los profetas hablaban de ese surgir de los gentiles al creer en el Mesías de Israel. Ahora, para Pablo surge lo siguiente: bueno, si el mundo gentil ahora es pueblo de Dios, él dice, vamos a leer en el capítulo 11, donde vamos a ver aquí preguntas que Pablo se hace y se responde a sí mismo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo, bueno, ahora el mundo gentil es pueblo, entonces ya no tiene ninguna parte Israel. Dice Pablo, de ninguna manera. Y como diciendo, ni pienses esto. El ejemplo, yo soy creyente y soy descendiente de Israel. Y vuelve a repetir, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. No lo ha desechado totalmente. Dios no ha desechado a Israel totalmente. Dice, y aquí nos va a poner un ejemplo de que le ocurrió al profeta Elías. Lo va a poner un ejemplo aquí, porque él se pensaba que estaba solito. El Señor dice, tú no estabas solo, fijaros. Dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Elías decía, solo yo he quedado. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y Pablo dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y esto es interesante saberlo. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Quiere decirse que el Evangelio nos ha llegado a nosotros porque algunos judíos nos han predicado del Evangelio. Todos los que escriben en el Nuevo Testamento son judíos, todos ellos. Luego el testimonio de ellos nos ha llegado a nosotros. Luego Dios se reserva en ese tiempo una pequeña minoría. ¿Os acordáis que hubo en la ciudad de Jerusalén 3,000 personas que vinieron al conocimiento? O sea,
no todo Israel, sino Dios había reservado un remanente, es lo que nos está diciendo aquí, un remanente, y gracias a ese remanente, y en este tiempo, dice el apóstol Pablo, se reservó un remanente. O sea, no nos debe sorprender cuando alguien, yo escuché hace poco un hermano que dice, ay, es la primera vez que escucho un testimonio de un judío. Me parece que se lo dije anteriormente. Oiga, no. Si usted ha leído la Biblia, usted ha escuchado ya el testimonio de Pablo, el testimonio de Pedro, el testimonio de Juan, el testimonio de Judas. Todos ellos eran judíos. Luego entonces, no me diga usted que habrá recibido solamente la primera vez, si usted ha leído la Biblia, porque lo que tenemos aquí son testimonios de hombres judíos, ¿verdad? De que han creído en el Mesías. Ahora, Pablo sigue diciendo, y es por gracia. O sea, ese remanente ha quedado por gracia. No por la ley, sino por la misericordia y la gracia de Dios ha reservado un remanente. Y ahora dice el versículo 7, ¿qué pues? Los que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red, en tropezadero, en retribución, se han oscurecido sus ojos, para que no vean, y agóyales la espada para siempre. Había un cierto entontecimiento, en los cuales ellos no podían ver a Jesús como el Mesías. Y hoy mismo hay cierto entontecimiento en ellos, y no pueden vislumbrar que Él es el Mesías, no todos. De tal manera que tú le pones a veces la escritura y ellos no lo ven, porque miren lo que dice, que ha habido un endurecimiento. Qué terrible es el endurecimiento. Y ya Isaías habla de esto, y el rey David habla de esto también, como diciendo en uno de los salmos, se ha vuelto su convite en trampa. Convite, ¿qué significa? Fiesta. Lo que el pueblo de Israel tiene es la provisión de Dios, ¿sí o no? Y eso es la mejor fiesta que puede tener. En cambio, ellos no supieron aprovechar y no supieron discernir los tiempos, porque su corazón se embotó y sus ojos no pudieron ver. Hay muchos pasajes en la Escritura que vemos esta realidad. Y podemos mencionar algunos de ellos, pero ahora viene a mi mente uno de ellos. ¿Os acordáis de aquel hombre que tenía la mano seca? ¿Os acordáis? Un hombre que tenía la mano seca, y Jesús en el día sábado entra a la sinagoga, como era su costumbre, para adorar a Dios. Dice que los dirigentes de esa sinagoga, los líderes judíos, estaban al acecho para ver si Jesús hacía algún milagro el sábado. Fíjate, ellos estaban observando, a ver por dónde le pillamos. Fijaros qué idea tenían. A ver por dónde le enganchamos. Y Jesús, viendo la situación, porque Él sabe todo el corazón de los hombres, le dijo al hombre de la mano seca, ponte al frente. Y les hizo una pregunta que no pudieron responder. Y la pregunta, ¿es lícito en los días de reposo, es lícito en el sábado, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y ellos, como cucos, se callaron. Y dice que Jesús miró a su alrededor con tristeza por la dureza de su corazón. El hombre fue sanado y ellos encontraron acusación contra Jesús. Hermanos, cuando el corazón está endurecido, ni un milagro, ni aunque los muertos resuciten, esa persona va a creer. Si una persona tiene el corazón endurecido, aunque los muertos resuciten, no va a creer. No va a creer. Es lo que vemos aquí. Es terrible cuando el corazón se endurece. Damos gracias al Eterno que nuestro corazón no se ha endurecido y hemos percibido
las buenas nuevas de salvación en Cristo. Pero hay muchos parientes nuestros, de nuestra propia familia, que por mucho que tú le digas, pues si es que no, es que no. Y quizá la oración tuya o mía puede mover el corazón de esa persona. La oración puede moverlo. O sea que había dureza, había estupor, insensibilidad. La palabra estupor en castellano significa insensibles. La persona que es insensible a las realidades espirituales, ya le puedes cantar una jota. Que no hay tu tía, como dicen en España, no hay. Ya le puedes decir, cantar el miserere, que si no hay, no hay. Porque tienen estupor, insensibilidad a las cosas de Dios. Y es una desgracia, pero hay personas así. Damos gracias al Señor que un día Dios abrió nuestro corazón. Y ahora Pablo sigue diciendo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La palabra que dice aquí que cayesen significa desechado para siempre. Y dice Pablo, en ninguna manera, Dios no ha desechado a Israel para siempre. Pero dice, pero por tu transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ellos fueron cegados para que tú y yo nos podamos apropiar del Evangelio, de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y esto es lo que leen. Los que leen esta parte de la Biblia, y ellos dicen que son ahora el pueblo de Israel, el moderno pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel actual no es, eso no es bíblico. Porque Dios no ha desechado a Israel. Eso, hermano, tenemos que tenerlo bien claro tú y yo, aquí en Aspen. Dios no ha desechado a Israel, y no hay un Israel moderno que es la iglesia de Dios. Eso no está en la Biblia. Uno de los versículos es este. ¿Han tropezado Israel para que cayesen, para desecharlos? No, dice, de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. Y fíjate, aquí dice algo hermoso, el versículo 12. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si la negación de ellos ha sido para beneficio nuestro, ¿qué es lo que será cuando ellos vean en Jesús, en Jesús el Mesías de Israel? ¿Qué es lo que será? Será hermoso, será maravilloso. Y eso, hermano, es profético y va a ocurrir, porque un día Israel como nación reconocerán a aquel que traspasaron. Pero tiene que ocurrir algo en el mundo gentil. Para que Israel abra los ojos al Mesías, tiene que ocurrir algo en la iglesia de Dios. Tiene que ocurrir, y lo vamos a mirar aquí. Tiene que ocurrir algo para que Israel abra sus ojos. Tiene que ocurrir algo en ti y en mí también. Y en esta noche, ojalá tú puedas percibir esa realidad de lo que tiene que ocurrir en tu vida para que Israel acepte a Jesús como el Mesías de Israel. Lo vamos a mirar aquí, porque es la Escritura lo que nos dice. Dice, y aquí el versículo 13, abre los oídos, hermano, porque esto es para ti y para mí, si nosotros no somos de Israel. Mira lo que dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Así que abramos las orejas bien, lo que nos va a decir Pablo. Porque cuando yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, si la exclusión, estoy en el verso 15, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí no está hablando de las primicias. ¿Qué es esto de las primicias? Ellos cuando celebran lo que es el sábado, ponen lo que es la jala. La jala es un pan. Y ellos lo dedican para el Señor. En el sábado lo dedican para el Señor. Y eso por generaciones se ha estado haciendo. Cuando la mamá hacía la gran masa en la casa para alimentar a la familia, parte de esa masa era llevada al templo para primicias para Dios. Y Pablo Casta dice, si la primicia es para el Señor, el resto de la masa es santa. El resto de la masa es un ejemplo de Israel. Si la primicia, que es Cristo, que es el pan de vida, que es el pan de vida, y ha venido de esa nación, el resto de la masa es santa. ¿Nos damos cuenta? Y pone también un ejemplo, otro ejemplo, dice, si la raíz es santa, la raíz, esto ya es algo, la raíz es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esto está hablando de, ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos habla cuando venga el Mesías, que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Pero de qué lugar vendría el Mesías? Bueno, de una virgen, ¿verdad? Pero de la nación de Israel. Y de ahí vendrían los profetas, de ahí vendrían la simiente santa. Esa es la raíz. Y dice, si la raíz es santa, el resto es santo también. Y ahora pone el ejemplo de un árbol, el ejemplo del olivo. Fijaros el ejemplo que pone. Ya lo vemos. El olivo siempre ha sido un ejemplo de la nación de Israel. Siempre. Y dice lo siguiente, en el profeta Jeremías decía lo siguiente, olivo verde, hermoso en fruto y en apariencia, llamó Jehová tu nombre. Representa el olivo, muchas veces representa a la nación de Israel. Y ahora Pablo nos va a hacer algo para que nos demos cuenta dónde estamos nosotros. El olivo es Israel. Y dice lo siguiente, pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, gentil, y yo también, siendo olivo silvestre, nosotros, aunque tengamos una buena noción de que somos buenas personas, que somos buena gente, que mis abuelos fueron buenos, y mis abuelos son también muy buenos, son buena gente, sí, pero éramos olivos silvestres. No me gusta que me digan eso, pero la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque estábamos llamados para condenación y éramos olivos silvestres, por muy bien que es lo que dice aquí, y tú siendo olivo silvestre, porque el olivo es la nación de Israel, y todo aquel que no estaba en la nación de Israel era olivo silvestre. Y dice, tú has sido injertado en el lugar de ellos y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Tú y yo hemos sido injertados en el árbol de Israel. ¿Lo sabías tú eso? Hemos sido injertados en el olivo. Y ahora nos dice Pablo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí está hablando al gentil. Y nos está diciendo Pablo que no nos jactemos, que no nos hagamos alarde de ello contra las ramas. Contra las ramas, ¿contra qué quiere decir? Contra aquellas que fueron desgajadas. Contra aquellos que fueron desgajados. No hagamos alarde. Todos aquellos que dicen, nosotros somos el Israel de Dios, ya no hay Israel. Esto es jactancia. Esto es alarde. Esto es una palabra un poquito fuerte que podría decir yo. En España lo usamos mucho, pero es chulería por parte de algunos. No te jactes de esa forma. No nos jactemos contra las ramas. No nos jactemos contra las ramas. Pues las ramas dirás, y tú dirás, la jactancia dice, pero ellos fueron quitados y yo he sido puesto. No te jactes porque dice, pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo, olivo silvestre, fuese injertado. Bien, nos dice Pablo,
por su incredulidad. Ellos por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás dentro. No te ensoberbezcas.